¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Nuevamente estamos en línea y estamos haciendo contenido después de unas pequeñas entre vacaciones y remodelaciones y fallas técnicas por parte de Telmex. Pero bueno, volvemos con un relato nuevo, en esta ocasión una historia que aborda un poco el tema de almas en pena y posesiones. Espero que lo disfruten. Y también aprovechando un poco la ausencia de historias en este mes de marzo, quiero hacer un pequeño lanzamiento piloto de un café que estoy vendiendo prácticamente, pero también me gusta regalar cosas, así que este primer lote lo voy a estar regalando. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, si estás escuchando esto en YouTube, simplemente tienes que dejar un comentario con el hashtag Relatos de Horror y decirnos de qué manera te gusta escuchar relatos de horror. Habrá 2 ganadores en este video, así que ya saben qué hacer. Y ahora sin más, los dejo con el siguiente relato de horror. Mi padre dejó de dormir después de que enterramos a mi madre. Esa es la forma más simple de decirlo, y también la más exacta. No fue que durmiera poco, ni que se despertara seguido, ni que anduviera ansioso por el duelo como cualquiera hubiera esperado. Fue algo más raro, más seco, más terco, como si de pronto su cuerpo hubiera olvidado para qué servía la noche. Yo me di cuenta porque me fui a vivir con él por unas semanas al rancho para ayudarlo con lo que hiciera falta. Mi hermana se había quedado en la ciudad con sus hijos y yo era el único que podía moverme sin dejar a nadie desatendido. En mi cabeza la idea era sencilla: acompañarlo mientras pasaba lo peor. Ayudarle con papeles, con las vacas, con la comida, y luego regresarme cuando lo viera más entero. No imaginaba en qué lo iba a encontrar. La casa donde crecí quedaba a 20 minutos del pueblo más cercano, entre una carretera vieja y un monte bajo que en temporada de calor se llenaba de insectos y de un olor dulzón a tierra húmeda. Era una casa de bloques, de techo bajo, fresca las mañanas y pesada por las tardes. Mi madre la había mantenido viva durante años, con cosas simples: macetas, trapos limpios, café en la estufa desde temprano, radios prendidos en voz baja. Cuando llegué después del velorio, la casa seguía siendo la misma por fuera, pero por dentro se sentía apagada, como si alguien le hubiera quitado el aire. Mi padre estaba sentado en la mecedora del corredor cuando llegué con la mochila. No se veía destruido. Eso fue lo primero que me inquietó. Se veía entero, demasiado entero, como si algo lo sostuviera desde un lugar incorrecto. Me abrazó apenas y me preguntó cómo estaba el camino, y enseguida quiso hablar de las gallinas, del pago del alimento, de una cerca que se estaba venciendo al fondo del terreno. No mencionó a mi madre. Entre mis cosas saludé a una tía que había ido a dejar comida y empecé a acomodarme. El altar del velorio seguía levantado en la sala. La foto de mi madre, las flores, 2 veladoras casi consumidas y un vaso con agua que ya tenía polvo encima. Sentí un golpe en el pecho al verla sonriendo desde esa foto vieja, porque mi madre nunca había sido una mujer particularmente alegre para las cámaras, y sin embargo ahí se veía tranquila, como si supiera algo que nosotros no. Esa primera noche me ofrecí a dormir en el cuarto de visitas, pero mi padre dijo que mejor usar el mío de siempre. Dijo que no hacía falta andar moviendo cosas. Cenamos casi en silencio: frijoles, tortilla, queso fresco. Mi padre comió normal, sin ganas, pero también sin desgano, como alguien cumpliendo una obligación. Yo traté de sacar plática con recuerdos de mi mamá, con cosas del pueblo, con noticias de mis sobrinos. Él respondía poco y siempre terminaba desviando la conversación hacia el trabajo del rancho. Cuando nos fuimos a dormir pensé que el silencio de la casa me iba a costar. Lo raro fue que no me despertó el dolor ni la costumbre de escuchar a mi madre toser en el cuarto de al lado. Me despertó otra cosa: unos pasos. No pasos apresurados ni torpes. Pasos lentos, medidos, arrastrando un poco las suelas en el corredor interior. Abrí los ojos y me quedé quieto, tratando de orientarme. La casa estaba a oscuras, con esa penumbra apenas azul que entra por las ventanas cuando la luna está alta. Escuché los pasos otra vez. Iban del cuarto de mis padres hacia la sala.
luego la cocina y luego de regreso al corredor. Miré el reloj del celular y eran las 3:18 de la madrugada. Pensé que mi padre andaba despierto por la costumbre de levantarse al baño o por no poder dormir tras el entierro. Me quedé acostado esperando que volviera a su cuarto, pero no volvió. Los pasos siguieron un rato más sin ritmo exacto, como si estuviera dando vueltas por la casa sin propósito. En un momento escuché que abría la puerta del patio. El rechinido fue suave, pero lo suficiente para erizarme. Después, silencio. Me levanté y me asomé por la ventana del cuarto y mi padre estaba en el patio trasero, parado frente al gallinero, mirando hacia el monte. No fumaba, no llevaba lámpara, no hacía nada. Solo estaba ahí, quieto, con los brazos caídos a los lados, mirando la oscuridad. Lo observé unos segundos y me regresé a la cama con una sensación incómoda. No miedo todavía, más bien una tristeza rara. La idea de que el duelo ya se le había metido al cuerpo de una manera que yo no entendía. A la mañana siguiente le pregunté si había dormido algo y me dijo que sí, que era lo suficiente. No quise discutirle. Los siguientes 2 días fueron así. En el día se comportaba normal y hasta práctico. Se levantaba temprano, revisaba los animales, regaba un pedazo de huerto que mi madre cuidaba, comía a sus horas. No se quebraba, no lloraba, no hablaba de ella. Solo parecía más callado, pero eso se lo atribuía al luto y al carácter duro que siempre tuvo. Pero en la noche, en cambio, se convertía en otra cosa. Lo escuchaba caminar de cuarto en cuarto y a veces abrir cajones, a veces detenerse largos minutos en la sala. Una madrugada lo vi entrar al cuarto donde mi madre guardaba sus cosas de costura y quedarse ahí con la luz apagada. Otra noche salió al corredor a las 3:30 y se quedó sentado mirando la parcela hasta que amaneció. No parecía sonámbulo, parecía despierto del todo, solamente que se sentía ausente. El cuarto día tomé la decisión de seguirlo. Me desperté con los primeros pasos y esperé a que pasara frente a mi puerta y me levanté sin hacer ruido. Vi su silueta ir hasta la sala, detenerse frente al altar de mi madre y quedarse unos segundos mirando la foto. No rezó, no la tocó. Luego siguió hasta la cocina, tomó un vaso de agua y salió al patio. Yo me quedé detrás pegado a la sombra del marco. Mi padre caminó hasta la parte trasera del terreno donde terminaba la luz de la casa y empezaba el borde del monte. Allí había una vieja barda de piedra que mi abuelo había levantado décadas atrás para marcar el límite del patio. Mi padre se paró justo antes de esa barda y volvió a hacer lo mismo que la noche anterior. Se quedó viendo hacia la oscuridad. Luego empezó a hablar, pero no fuerte, no como hablando con alguien a unos metros, más bien como si contestara algo que se decía cerca de su oído. No alcancé a entender todo, solo frases sueltas. No todavía, ella no quiso, yo no te llamé. Sentí un frío seco en el pecho. Quise acercarme, pero en ese momento le inclinó la cabeza hacia un lado como si escuchara con más atención. Y vi algo en su postura que me hizo quedarme donde estaba. No parecía un hombre hablando solo, parecía un hombre recibiendo instrucciones. Regresó a la casa 5 minutos después. Yo estaba otra vez acostado cuando pasó frente a mi puerta. A la mañana siguiente lo confronté. No le dije que lo había seguido y solo le pregunté por qué no dormía. Respondió que estaba bien, que el cuerpo se acostumbraba. Insistí un poco más y entonces me miró raro, como una irritación que no era común en él. Dijo que dejara de vigilarlo como si fuera un niño. Eso cortó la plática. 2 días después vino la vecina más cercana, doña Elvira, a traer pan y café. Era una mujer ya mayor, muy amiga de mi madre, de esas que conocen a las familias de memoria y recuerdan cosas que uno juraría que nadie más vio. Mi padre salió al corral y me dejó solo con ella en la cocina. No sé cómo llegamos al tema, pero de pronto me preguntó si mi padre seguía saliendo de madrugada. La miré sorprendido. Dijo que ella lo había visto 2 noches desde su patio allá al fondo, parado frente al monte. Le pregunté si mi padre le había dicho algo. Doña Elvira bajó la voz y me respondió algo que no me gustó nada, que mi madre no se había ido sola.
Me rié por nervios esperando que estuviera hablando del duelo o de la costumbre, pero no. Lo dijo con esa seriedad vieja de la gente que no usa esa frase a la ligera. Contó que durante el velorio, cuando ya casi todos se habían ido y solo quedaban familiares cercanos, una de las veladoras del altar se apagó de golpe. No por aire ni por la cera acabándose, se apagó y dejó ese olor feo como a trapo quemado. Mi padre estaba sentado junto al féretro en ese momento, y según ella se quedó mirando hacia la puerta del patio como si estuviera viendo a alguien entrar. Yo le dije que esas cosas pasan, que la gente en duelo ve y oye lo que quiere. Ella no me contradijo, solo me recomendó una cosa, que no lo dejara estar solo de noche. Empecé a ponerle más atención durante el día. Noté que casi no parpadeaba cuando se quedaba quieto. Noté que a ratos se le iba la mirada hacia esquinas de la casa donde no había nada. Noté que evitaba entrar al cuarto donde habíamos guardado parte de la ropa de mi madre, pero en cambio pasaba largos minutos frente al baño como esperando algo. El primer evento abiertamente raro ocurrió una tarde, el tercer o cuarto día después de hablar con doña Elvira. Yo estaba en la cocina pelando unas naranjas cuando lo escuché hablar desde el cuarto de mis padres. Pensé que estaba en llamada con alguien, pero al entrar lo encontré solo, sentado en la orilla de la cama, mirándose la pared. Le pregunté si me había dicho algo y giró la cara lentamente y me contestó con una voz tan baja que casi no lo escuché. Dijo que yo había dejado la puerta abierta. No entendía a qué se refería. Entonces agregó con el mismo tono que ella seguía entrando por ahí. La frase me dejó helado. Le pregunté quién. Mi padre me miró fijo unos segundos y después frunció el ceño como si no entendiera por qué yo estaba ahí. Luego volvió a hablar con su voz normal y me pidió molesto que lo dejara descansar. Esa noche puso una silla junto a la puerta de su cuarto y fingí dormirme en la sala. No me importaba si se enojaba. Ya no podía seguir diciéndome que era solamente insomnio. A eso de las 2:30 escuché que se levantó y salió del cuarto sin verme en la penumbra y caminó directamente a la sala. Se detuvo frente al altar y la foto de mi madre estaba iluminada apenas por la luz de la calle. Mi padre se quedó mirándola un rato. Después dijo con una voz que no sonaba como la suya del todo que ya era suficiente. Sentí que el cuerpo se me endurecía y la respuesta llegó desde la cocina. No con una voz clara, más bien como un murmullo, como alguien hablando demasiado bajo para distinguir palabras. Mi padre contestó enseguida. Mismo tono, misma calma extraña. Me levanté de golpe, prendí la luz y no había nadie en la cocina. Mi padre se quedó quieto con los ojos entrecerrados y durante un segundo juré que no me reconoció. Su cara no cambió de forma ni nada parecido. Fue peor. Era la misma cara de siempre, pero vaciada de él. Luego parpadeó, miró alrededor y me preguntó qué estaba haciendo despierto. No le contesté. Fui por las llaves del carro, lo llevé al pueblo al día siguiente. Primero con el doctor. El doctor lo revisó, le tomó la presión, le hizo preguntas sencillas. Dijo que podía ser insomnio severo por el duelo, una reacción del estrés, algo de nervios. Le recetó una pastilla para dormir y recomendó observación. Mi padre se negó a tomarlas, dijo que lo querían apagar. Después fui con el sacerdote más por presión de doña Elvira que por la verdadera fe en una solución. El padre escuchó, hizo las preguntas de siempre y quiso hablar a solas con mi padre. No duraron ni 10 minutos y salió con la cara tensa y me dijo que rezara con él, que evitara dejarlo solo y que retirara temporalmente el altar de la sala. Mi padre se puso furioso cuando intenté mover la foto de mi madre. Ahí fue la primera vez que me dio miedo físicamente. Me agarró de la muñeca con una fuerza que no la conocía y me dijo que no tocara lo que no entendía. No me gritó, lo dijo despacio, apretándome cada vez más. Y en su voz había un eco raro, una especie de doble tono que duró apenas unos segundos, pero me dejó helado. Esa noche no salí de su lado. A medianoche se quedó dormido sentado por primera vez en días. Yo pensé que tal vez el cansancio por fin le había ganado.
Cerca de las 3 me venció un poco el sueño y me quedé cabeceando en la silla. Me despertó un golpe seco. Mi padre estaba de pie frente al altar con el vaso de agua del velorio en la mano y lo dejó caer al piso de un solo movimiento. El vidrio se rompió y el agua se regó por las losetas. Yo me levanté de inmediato, pero antes de que pudiera hablar él me dijo algo que todavía me cuesta repetir. Dijo que ella ya no iba a volver ahí. No dijo tu madre, no dijo mi mujer, dijo ella, como si hablara de alguien molesto, alguien que le estuviera estorbando. Luego sonrió. Mi padre nunca fue un hombre de sonreír así. Era una sonrisa sin alegría, apenas una curva de boca, como si alguien dentro de él estuviera probando qué cara poner. Después empezó a hablar en voz baja, rápido, con palabras que no entendía del todo. Algunas sonaban como oraciones viejas y otras no parecían español completo. Cuando intenté acercarme, me empujó con una fuerza desproporcionada para su cuerpo cansado. Caí contra la pared de la sala y sentí algo romperse dentro de mí. No un hueso, sino la idea de que aquello seguía siendo mi padre en el sentido que yo lo conocía. Doña Elvira llegó con su hijo porque yo les había hablado antes, desesperado. También vino una curandera del pueblo vecino, una mujer que trabajaba limpias y rezos que yo jamás habría buscado por mi cuenta si me hubieran preguntado una semana antes. Entre todos lo sentaron y la curandera empezó a rezar. El hijo de doña Elvira ayudó a sujetarlo cuando quiso levantarse. El sacerdote llegó tiempo después, ya que fue avisado por alguien que ni supe quién fue. No voy a describir eso como un exorcismo de película porque no lo fue. Fue más triste, más cansado, más humano y por eso más espantoso. Mi padre no levitó, ni habló latín, ni escupió cosas raras. Lo que hizo fue irse apagando por dentro mientras otra voluntad se asomaba en ráfagas. A rato nos reconocía y lloraba de puro coraje. A rato nos miraba con desprecio, como si estuviéramos interrumpiendo algo importante. La curandera rezaba y el padre respondía. Doña Elvira lloraba en una esquina y yo solo quería escuchar una sola vez a mi papá decirme algo que sonara realmente suyo. En medio del rezadero, de pronto alzó la cara y me dijo que no lo dejara dormirse. Eso sí era él. Lo supe de inmediato. Lo sé porque lo dijo con un miedo verdadero. Luego añadió algo peor, que si dormía ya no iba a despertarse solo. Fueron las últimas palabras claras que le escuché esa noche. Cuando salió el sol estaba agotado, sudado, con los ojos hundidos, pero en apariencia tranquilo. Se dejó acostar y aceptó por fin una de las pastillas del doctor. Se quedó dormido media mañana mientras yo lo vigilaba sentado junto a la cama. Durmió 16 horas. 16. Cuando despertó estaba débil, confundido y con una vergüenza rara, como la de alguien que sabe que hizo cosas que no puede recordar bien. No se curó de golpe ni volvió a ser el de antes. Durante semanas siguió raro, hablando poco, con miedo de la noche y sobresaltándose si se quedaba solo demasiado tiempo. Pero volvió a dormir. Y con eso poco a poco fue regresando una parte de él. Nunca quiso hablarme claramente de lo que pasó. Solo una vez, meses después, cuando ya estaba mejor, me dijo que durante el velorio sintió que algo había entrado con el olor de las flores podridas y las veladoras. Que al principio pensó que era el dolor, luego pensó que era su cabeza y después ya no supo dónde terminaba él y empezaba eso otro. Dijo que lo llamaba desde el corredor con una voz que se parecía a la de mi madre, pero vaciada de cariño. Nunca volvimos a poner el altar en la sala. La foto de mi madre terminó en mi casa años después, cuando él murió de algo completamente normal y humano. Una falla del corazón mientras dormía la siesta. A veces la miro y sigo pensando en esa primera noche. Mi padre parado frente al monte, escuchando algo que yo todavía no puedo alcanzar a entender. Yo sigo sin saber si aquello fue una posesión, una enfermedad o el duelo volviéndose un hueco por donde se metió otra cosa. O tal vez una mezcla de todo, pero aprendí algo que no podía olvidar. Hay personas a las que el dolor no las rompe hacia afuera, no las hace gritar ni tirarse al suelo.
las rompe hacia adentro y las abre. Y a veces en esa abertura entra algo que también estaba esperando su turno.